El apóstol Pablo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Entonces, eso es parte del arrepentimiento que Dios demanda. Es un cambio en la mente, una transformación mental para poderse ver el ser humano por fin en su real condición en la que está moralmente. El ser humano es parte de una raza caída moralmente, corrompida moralmente. Está corrompido moralmente y está corrompida su mente. En Romanos 1:28 el apóstol dice, pero como a ellos no les aprovechó el tener a Dios en cuenta, Dios los entregó una mente reprobada, una mente corrompida, para hacer cosas que no convienen. Como a ellos no les aprovechó tener a Dios en cuenta, entonces Dios los entregó a su propia mente reprobada. Los entregó una mente corrompida, una mente reprobada. Ahora, cuando Dios entrega a las personas a su propia mente, las personas nunca podrán verse en la condición en la que están. No va a ocurrir el cambio de mente. Yo ya he explicado en otros videos lo que significa ese arrepentimiento que Dios demanda para la salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó Cristo su ministerio de salvación aquí en la tierra, en Marcos 1:15. Advirtiendo al Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Hechos 17, versículos 30 al 31. Que se arrepientan. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La palabra arrepentimiento, escrita al castellano, arrepentimiento, o arrepentís, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, pero por tu dureza y con tu corazón no arrepentido, esa palabra arrepentido, arrepentís, arrepentimiento, que se arrepientan, esa palabra que está escrita al castellano, cuando uno la lee en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, la lee metanoia. Entonces, se traduce arrepentimiento. Pero metanoia significa cambio de mente. Un cambio mental. Cambio de mente. El ser humano tiene corrompida su moral. La tiene corrompida. No podrá jamás cumplir al pie de la letra los designios de Dios, sus mandamientos. Siempre el ser humano de alguna u otra manera va a mentir. Siempre va a codiciar la belleza de una mujer que no es su esposa. Siempre. De alguna u otra manera. Va a hablar mal de alguien, va a cometer maledicencia, decir mal de alguien, va a envidiar, codiciar, siempre, en alguna u otra medida. Nadie está exento de eso. Somos parte de una naturaleza humana corrompida, que cayó en corrupción moral. Pero también la mente está corrompida. O sea, la naturaleza corrompida humana no se puede cambiar. Puede mejorarse, sí, mejorarse, maquillarse un poco. Pero cambiarla del todo no se puede. Por lo tanto, siempre vamos a cometer pecados contra Dios. Pero lo que sí puede cambiar es la mente. Estando la mente corrompida, igual que la moral humana, entonces el hombre no podrá tener una autopercepción correcta respecto de cómo se encuentra ante Dios moralmente, espiritualmente y judicialmente. Porque la verdad es que moralmente el ser humano se encuentra corrompido. No puede evitar pecar. No puede evitar del todo, al 100%, pecar. O sea, que yo nunca más cometa pecado, no se puede. Espiritualmente está muerto el ser humano porque pecó. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre el espíritu. Y el ser humano es muerto espiritualmente. Entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, continuará con el tiempo con la muerte del cuerpo,
Y este proceso de muerte va por el alma. Y es el alma la que nunca tiene que morir. Muere el espíritu, Dios lo hace nacer de nuevo. Muere el cuerpo, habrá resurrección para vida. Pero si entra en muerte el alma no puede volver a la vida. Es la que nunca tiene que morir. Tiene que quedar de alguna manera el alma inmortal, pues no puede morir. Si el espíritu muere, hay solución, porque Dios lo hace renacer. O sea, es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, porque el ser humano puede ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. Si el cuerpo muere, hay promesa de resurrección para vida. Hay promesa. Pero si el alma entra en muerte, entrará en muerte eterna. O sea, Cristo a lo que vino al mundo es a impedir que en ningún momento de su existir el alma entrara en muerte. Nunca. O sea, dejarla inmortal, con vida eterna. Esa es la promesa que el Señor nos hizo, la vida eterna, ¿verdad? A nuestras almas. 1 Juan 2:25. Ahora, para que el ser humano entienda en la condición en la que se encuentra, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente con su alma condenada a la muerte, porque pecó. Le bastó un pecado. Cuando el ser humano, dejando el estado de inocencia, porque cuando el ser humano muere siendo niño se va al cielo, de los tales es el reino de los cielos, dijo el Señor, de los niñitos. Pero cuando ya se deja el estado de inocencia, el ser humano empieza a ser objeto de las condenas, porque Dios empieza a tomarle penalmente en cuenta los pecados al ser humano. Antes no, porque era niño, pero ahora sí. Y el número 1, al primer pecado cometido, de la larga lista de pecados que todos nosotros cometeremos hasta que nos muramos, al número 1, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se ejerció sobre el espíritu. Ahora, el espíritu murió de inmediato, y de ahí en adelante el ser humano necesita reconocer que está muerto espiritualmente, que le tiene miedo a la muerte, que no sabe a dónde va después de morir, que cuando oye de Dios le da miedo, o sea, las cosas espirituales no las entiende, que es un hombre ahora natural o animal, como dice el escrito original, el hombre animal. Entonces, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural, el hombre que ya murió espiritualmente, el hombre natural, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, con el Espíritu. Pero como el Espíritu murió, no las puede entender. Entonces, más el espiritual, o sea, el que estaba muerto espiritualmente, pero Dios lo hizo renacer, más el espiritual todo lo juzga. Ya está la diferencia entre el hombre que estaba vivo espiritualmente cuando era niñito, dejó el estado de niñez, la sentencia contra el pecado se aplicó sobre él, quedó muerto espiritualmente, el hombre natural, ¿ya? Versus el hombre que estaba muerto espiritualmente, pero Dios le hizo nacer de nuevo, el hombre espiritual. El hombre natural y el espiritual. El natural y el espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu, espiritualmente. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Más el espiritual todo lo juzga, ¿ya? Entonces aquí tenemos la diferencia entre el muerto espiritualmente y el que estaba muerto espiritualmente pero nació de nuevo. Dios lo hizo nacer de nuevo. Para poder reconocer la condición en la que se encuentra, tiene que funcionar bien la mente. Por eso el arrepentimiento, cambio de mente, metanoia. Para poder reconocer de una vez por todas que el ser humano siempre va a cometer pecado, también tiene que cambiar su mente, la tiene que transformar. Dejar de estar corrompida, disfuncional, que no opere bien, que no procese bien la información. Y para entender que su estado judicial es que está condenado a la muerte de su alma porque pecó, también la mente tiene que ser transformada, tiene que ser mejorada, arreglada, transformada en una mente que opere bien, ¿ya? Entonces, esto es el arrepentimiento que Dios demanda. Metanoia. La palabra meta, ¿ya?, antecede a noia. Noia es mente en el idioma griego antiguo, o nous en el idioma griego actual, nous o noia. Es como metaverso, ¿ya? Antecede la palabra meta. Verso significa otro universo, un universo diferente, otro cambio de universo, metaverso. Metamorfosis también viene de la palabra meta, que antecede a morfo, morfa, es forma. La forma de vida animal es inicialmente la de un gusano, entonces ocurrió una metamorfosis, metamorfo. Ahora la vida animal es de una mariposa, una transformación, cambio. Metamorfosis, metaverso, metanoia, cambio de mente.
otra mente, para que la mente corrompida, que no permite al ser humano verse como está ante Dios, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma condenada a la muerte, para que le permita verse como está, que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con el alma condenada a la muerte, la mente tiene que ser cambiada. Entonces, ¿cómo se cambia la mente? Primero, el ser humano cuando nace en este mundo adquiere información que está corrompida, es una información que no sirve. Entonces va llenando las neuronas del cerebro de la información que nos hablan los abuelos, los papás, los profesores en la escuela básica, en la escuela de párvulo, el jardín infantil, después la escuela básica, después la escuela secundaria. Va siendo moldeada nuestra mente, información que entra a las neuronas, por la cultura que nos rodea, la historia, la política, la religión, la filosofía, lo que susurra Satanás también a la mente. El mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2, versículos 1 y 2. Cuando el apóstol Pablo dice, y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, opera mentalmente, en los muertos, que no quieren obedecer al mandato del arrepentimiento, reconocer que están muertos espiritualmente, moralmente corrompidos y judicialmente con sus almas condenadas a la muerte. Judicialmente con sus almas condenadas a la muerte. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cómo yo tengo que cambiar mi mente? ¿Cómo ocurre la metanoia, el arrepentimiento para salvación? Que no es el arrepentimiento de los pecados, porque en todas las religiones dicen, para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados. No, el arrepentimiento es aquí, mental. Es interno. No es el cambio externo, sino que es el cambio interno en los pensamientos. Arrepentimiento es un cambio interno en los pensamientos, no es un cambio conductual. Porque esta gente religiosa, los evangélicos o también los católicos, todos los que son de la religión, dicen que el arrepentimiento es un cambio conductual, que la persona va marchando hacia esa dirección y sentido, amando el mundo, bebiendo alcohol, fumando, bailando, viviendo en pecado y tiene a Dios a sus espaldas. Entonces el arrepentimiento es girar, es un cambio de conducta. Ahora dejo al mundo atrás y sigo a Dios, sigo a Cristo. Dejando el fumar, dejando tomar, cambio conductual, un cambio externo. No, eso es arrepentimiento religioso de las religiones. El arrepentimiento que Dios sí demanda, no el que demanda las religiones, sino el que realmente Dios demanda, es un cambio interno en la forma de pensar. Reconocer que jamás podré evitar pecar, que por haber pecado una vez, mi alma quedó condenada irremediablemente. Irremediablemente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Yo no puedo hacer o dejar de hacer para que la sentencia contra la muerte de mi alma quede sin efecto, porque el pecado penalmente únicamente se condena con la muerte del alma. Las otras condenas que hay pueden ser solucionables. Son enfermedades, sufrimiento, tipo de condenas que se vienen por pecar. Pero la condena pecal, no importa cuál sea el pecado cometido, siempre es la misma, la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y aquí se ejecutan las condenas penales. Lago de fuego, muerte del alma. La muerte segunda, que es la muerte del alma. Ahora, lo importante del arrepentimiento es que para que ocurra, la persona tiene que conformar su mente a lo que dice Dios y que está escrito en la Biblia. Pero para que se conforme, que en la mente ya haya el conocimiento de lo que Dios ha dicho de nosotros, la persona tiene que vaciar la información inicial que tiene, hacer un reseteo mental, empezar a vaciar la información que tiene inicialmente, que fue adquirida por la filosofía humana, por la cultura humana, por lo que me enseñaron en los colegios, me ha dicho la cultura popular, todo eso, la religión, los pastores evangélicos, los curas católicos, todo eso tiene que ser un reseteo mental y empezar exclusivamente a conectar este pendrive, porque lo vamos a teatralizar esto un poco. Es como cuando hay un computador central, ¿cierto? Un gran computador central y una persona toma un pendrive y lo coloca en el computador, entonces empieza a transferir la información del pendrive al computador central.
o viceversa, del computador central al pendrive, al periférico, ¿verdad? Un almacenador de memoria externo. Pero supongamos que nuestra mente es el computador central. Entonces nuestra mente está corrompida con información falsa, que nos sirve, por lo menos información que nos sirve. Nos sirve para los efectos de reconocer la condición espiritual, moral y judicial, ¿ya? Entonces, para reconocerla, para que haya metanoia, cambio de mente, yo tengo que conectar esta información que es del cielo, que es la palabra del Señor, el maná del cielo, la Biblia, los 66 libros impresos en papel, que es la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro, dice en la segunda carta de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles del Nuevo Testamento y a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo eso ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios nos dice a nosotros cómo estamos, lo dice acá. Entonces, para que nosotros tengamos la misma concepción de nosotros mismos que tiene Dios de nosotros, o sea, para que nosotros tengamos un mismo pensamiento respecto de cómo estamos nosotros ante Dios, ese mismo pensamiento como Dios tiene de nosotros, tenemos que conformar nuestra mente a lo que Dios dice de nosotros, pero que está escrito en la Biblia. Entonces, dice en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito en la Biblia. Eso lo dice Pablo, el apóstol. Ahora también Pedro, el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Entonces, para que yo pueda hacer el arrepentimiento que Dios demanda, para que ocurra en mí el arrepentimiento, entonces yo primero tengo que tratar de vaciar esta información inicial que está corrompida o información que no me sirve para el reconocimiento del estado espiritual, moral y judicial. Ya, dejar mis neuronas como disponibles para poder almacenar información que viene del cielo, que es la palabra del Señor. Entonces yo conecto mi mente, mi computador central, que es la que me permite verme como estoy. En este momento yo me veo que no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, porque yo soy una persona que soy buena, no le echo mal a nadie. Yo creo en un Dios que es puro amor, que no existe el infierno, que no hay tal cosa como un juicio ante el gran trono blanco, ni lago de fuego, ¿no? Porque yo creo en un Dios que es puro amor, puro amor. Y que yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, porque yo no le echo mal a nadie. No creo estar muerto espiritualmente, porque yo siempre cuando salgo en las mañanas le rezo a mi Dios y Dios me escucha. Entonces, la mente no me funciona bien para darme cuenta cómo estoy ante Dios. Para que eso sí ocurra, de que yo me dé cuenta como el real estado en que estoy ante Dios, espiritual, moral y judicial, entonces voy a hacer un arrepentimiento, un cambio de mente. Entonces yo me conecto. ¿Ya? Este computador central es objeto de la conexión de un pendrive, en la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor. Estoy haciendo una teatralización. Entonces conecto la Biblia a mi mente. Y empiezo un leadmeter espiritual, ¿verdad? Igual que el leadmeter cuando empieza a indicar la transferencia de información del pendrive al computador central, o viceversa. Pero en este caso tiene que ser la Biblia a la mente. Supongamos que mi mente es el computador central. Entonces yo conecto la Biblia, ya despejé mi mente, vacié un poco de información inicial que tenía para dejar las neuronas un poco disponibles para recibir información, y ahora empieza un leadmeter, ¿verdad? 5%, 10%, 30%, se empieza a transferir la información de la Biblia a mi mente. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo oigo la Biblia, porque la puedo oír audiblemente ahora, entonces yo estoy transfiriendo información que es del cielo, de la palabra del Señor, del mismo Dios del cielo, a mi mente. Entonces yo me empiezo a arrepentir, me estoy arrepintiendo, transfiriendo información, cambiando mi mente, progresivamente. Entonces hay un leadmeter espiritual, por decirlo así. 5%, 10%, 20, 30, 25, estoy leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, leyendo la Biblia, me estoy arrepintiendo. 30, 40, 50, 70, 75%, 80, 90%, 100%, transferencia completa, exitosa, al 100%, me arrepentí.
transformé mi mente, hubo metanoia, cambio de mente, y ahora me miro para poder ver cómo estoy ante Dios, y me doy cuenta que estoy espiritualmente muerto, moralmente corrompido, y judicialmente con mi alma condenada a la muerte eterna, porque pequé. Y el ser humano, cuando cometió su primer pecado, pero dejando el estado de niñez, y la sentencia contra el pecado se le vino a él, que es la muerte, la persona murió espiritualmente, eso ocurrió de inmediato, su cuerpo internamente empieza un propio proceso de muerte interno, es cosa de tiempo, ya es irreversible para el cuerpo, la persona va a empezar a perder la juventud, a enfermar más, a envejecer más, hasta que el cuerpo muera, y el alma está viva, pero condenada a morir. Entonces, así tiene que lograr verse el ser humano, para que el ser humano busque salvación para su alma, empiece a buscar salvación para su alma. O sea, el arrepentimiento permite que el hombre busque salvación de su alma, desesperadamente, que entienda que necesita la salvación de su alma y que necesita que Dios le haga nacer espiritualmente su espíritu de nuevo. Ahora, esta parte, la parte moral, el hombre sabe que no puede cambiar, pero podrá haber una santificación cuando entre por Cristo, ¿verdad? Una santificación. Cuando la persona, Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, pasándolo de muerte a vida, entrando por Cristo, aquí la persona es nacida de nuevo su espíritu, eso lo hace Dios, y viene Dios a morar con él. O sea, es sellado con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo, la inmersión del Espíritu Santo dentro del cuerpo de una persona que ha oído el Evangelio y lo ha creído con fe, que ha oído que Cristo murió la muerte de su alma. Para que su alma ya no muera, el alma de Cristo entró en muerte. Y si Cristo, llevando los pecados de esta persona, los que esta persona cometerá toda su vida, los asumió Cristo en la cruz del Calvario y los pagó todos uno a uno, penalmente, la condena penal, que es la muerte eterna del alma, en sustitución del alma de la persona, para que esta alma nunca más sea condenada a la muerte por ningún pecado que cometa hasta que se muera, Cristo pagó la condena. Entonces, Cristo ha redimido a esta persona. Cristo lo ha comprado al precio de la vida de su alma, del alma de Cristo. Entonces, Cristo ha hecho redención, ¿ya? Ha hecho redención de esta alma, la ha redimido. Cristo pagó el precio en rescate de esta alma. Ya esta alma no tiene que pagar ningún precio más. Quedó comprada íntegramente por Cristo cuando Cristo tomó su lugar, el lugar de esta alma, en representación de esta alma, como si esta alma estuviese aquí, entrando en muerte eterna. Para que esta alma no, Cristo sí. Esta palabra por significa en vez, Cristo en vez de esta persona, Cristo en vez de usted, Cristo en vez de mí, para que nosotros no, Cristo, en vez de nosotros, en vez de usted, tomando el lugar de usted para que usted no, entonces Cristo. Cristo pagó lo que nuestras almas debían pagar, la muerte eterna en el lago de fuego. Entonces ya nosotros quedamos librados de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Los pagó todos Cristo en la cruz. Entonces cuando yo lo creo con todo mi corazón, lo hago efectivo para mi alma. Mi alma obtuvo la inmortalidad, la promesa de la vida eterna. ¿Ya? Y ahora, la persona entonces, Dios, porque la persona creyó con todo su corazón, Dios a esta persona que es injusta, porque dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, Dios lo declara justo, porque le creyó. Una persona inmoral, degenerada, mentirosa, que es injusta, Dios lo declara justo, porque esa persona, siendo que es un inmoral, un pecador, un pervertido, le creyó, sin verlo. Sin ver a Dios, yo le creí. Que Cristo me salvó mi alma, lo creí. Y Dios me declara justo, me justifica por mi fe. Nada más que por mi fe. Yo que soy un degenerado, un inmoral, un corrupto, un vanidoso, un mentiroso, un pecador, injusto, como está escrito, no hay justo ni uno, Romanos 3:10, Dios me justifica, me declara justo. Entonces dice Dios, que yo soy justo, estoy justificado para irme al cielo. Porque los injustos no pueden ir al cielo. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que echan con varones, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los mentirosos. Sí, pero en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. Ante la vista de Dios, ante los ojos de Dios, todo ser humano es un borracho, es un mujeriego, es un afeminado que se echa con varones, un idólatra, porque cometió un pecado. Incumplió un punto de la ley. Para Dios los incumplió todos. Así que este degenerado, inmundo, fornicario, borracho, ha sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Entonces la persona lo creyó y el injusto, Dios lo declara justo porque le creyó por su fe en lo que Cristo realizó en la cruz, la sustitución de condena, para que mi alma por los pecados no vaya a ir al infierno, ¿ya? A esperar en tormento esta condena, el juicio ante gran trono blanco para ser condenado aquí al lago de fuego, para que eso no me ocurriera. Cristo, en vez de mí, murió por los pecados de mí. Y esa muerte de Cristo fue la muerte de su alma. Alma por alma. En obediencia a este principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Vida por vida. Todo esto es evangelio. Que Cristo murió por, en vez de usted, en lugar de usted, en vez de mí, en lugar de mí, en vez de nosotros, por nosotros, Cristo murió, para que nosotros no. Por causa de los pecados de nosotros, que Cristo, por amor infinito al alma de usted y al alma mía, Él voluntariamente se los quiso dejar imputar a Él. Para Él pagarlos, porque Él los podía pagar, nosotros no los podemos pagar sino con la muerte de nuestras almas. Pero Cristo, al entrar en muerte su alma, muerte eterna, según el Salmo 22, versículo 1 y 2, Él podía volver a tomar su vida física. Como dice Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, lo cual Cristo consumó. Porque fue el Padre el que le dio esta ordenanza, ¿verdad? Poner su vida, puso su vida a Cristo. Aquí su alma salió a la eternidad y después la volvió a tomar. Y cuando la volvió a tomar, viniendo de la muerte eterna de su alma, a la cruz volvió a tomar su cuerpo que estaba moribundo, sabía que estaba todo consumado. Juan 19, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La salvación de nuestras almas completamente consumada. La vida eterna para el alma nuestra, la inmortalidad. Lo hizo todo Cristo en la cruz. Ahora, para que el hombre pueda entenderse cómo está ante Dios inicialmente, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con el alma condenada a la muerte, tiene que haber un cambio de su mente corrompida. Entonces, volvemos nosotros a leer Romanos 1:28. Y como a ellos no les aprovechó tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Verdad? Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, el ser humano cuando no lee la Biblia, cuando no oye la Biblia, no está tomando en cuenta a Dios. Entonces Dios lo entrega a su suerte. Sigue con su mente disfuncional, que no está operando bien la mente. Sigue estando corrompida. Entonces, el hombre va a tener una autopercepción de sí que es completamente irreal, que no es la autopercepción real que debiera tener. No se va a ver espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con su alma condenada a la muerte. O sea, no va a ocurrir el cambio de mente, el arrepentimiento, cambio de mente. El arrepentimiento para la salvación de su alma. Solamente cuando el ser humano se arrepiente y cree, estando muerto espiritualmente, muerto, cree en el Evangelio, entonces ahí Dios lo hace revivir espiritualmente, pasar de muerte a vida y le sumerge a Cristo. En realidad Dios mismo sumergido en forma invisible dentro de su cuerpo. Ese es el bautismo. En 1 de Pedro 3:21, Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva de ir al infierno, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, el alma que quedó inmortal con vida eterna sigue viviendo en el mismo cuerpo de carne, donde está la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7, versículos 14 al 25. O sea, el salvado, el alma salvada de ir al infierno, con vida eterna, con inmortalidad,
va a cometer pecado, pero ya por esos pecados la condena penal nunca más recaerá sobre él, que es la muerte del alma, porque recayó sobre Cristo, el sustituto, ¿verdad? Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Los mismos delitos que cometeremos hasta que nos muramos, los llevó todo Cristo en la cruz, usando el Señor de omnisciencia, ¿verdad? El previo conocimiento anticipado de saber todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, antes de que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer, hasta que nos muramos, hasta que el cuerpo, donde está la ley del pecado, deje de tener vida. Nos cubrió todo evento pecaminoso que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Es una salvación tan grande. Por eso que en Hebreos 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? Los textos traducidos por ciertos católicos, por ejemplo el traductor Cipriano de Valera, 1960, traducción 1960 o la 1602 purificada, no importa la versión, si es la 1960 o la 1602 purificada, o el Rey Jaime King James, o la NBI, o Casiero de Reina, que eran traductores que eran católicos, pero supuestamente se convirtieron al protestantismo. En esa era medieval oscura, a la luz de la vela, traduciendo el escrito en el idioma antiguo griego, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, al latín primero, al latín, y después del latín al castellano, porque eran traductores españoles, tergiversaron ciertos pasajes clave de la Escritura. Entonces mejor es ir al original. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 3, estos traductores católicos, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, en todas sus versiones, cambiaron el tiempo verbal, lo colocaron en presente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Como dando a entender que es ahora, si descuidamos. No está tergiversado. No es si descuidamos, es habiendo descuidado. Una salvación tan grande. Si la salvación de Cristo ha sido tan grande, que cubre todo evento pecaminoso que nosotros los cometamos hasta que nos muramos. Por ningún pecado que yo cometa, penalmente lo tengo que pagar yo. Porque penalmente los pagó Cristo en la cruz, con la muerte del alma, la muerte eterna. Esto yo ya lo he explicado en otro video. Ahora, o todos los pecados que usted los va a cometer, uno a uno, usted los pagará. Por no creer que Cristo se los pagó en la cruz, ¿los pagará usted? Como se pagan penalmente los pecados, con la muerte del alma. O ahora, antes de que su cuerpo muera, cree de todo corazón que todos sus pecados se los pagó penalmente Cristo en la cruz. Y ahí usted entrará a la vida eterna. O todos los pecados los pagará usted, o todos los pecados se los pagó Cristo en la cruz. Usted decide qué creer. El Evangelio, que es lo que el Señor demanda creerlo con fe, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. O sea que Cristo fue condenado a la muerte de su alma. La razón de ello fue por los pecados de nosotros, que Cristo en la cruz voluntariamente, por amor infinito a nuestras almas, para que nuestras almas nunca más fueran desamparadas eternamente, entraran, una vez que el cuerpo muriese, entraran a la eternidad en estado de absoluto desamparo eterno. Para que eso no ocurriera, Él nos sustituye a la condena. Él se dejó condenar con la condena penal, la muerte eterna del alma, para que nosotros no. O sea, tomando nuestro lugar, diciendo: Padre Celestial, es posible que usted que me está escuchando, es posible que él, que está condenado por pecar a la muerte eterna de su alma, es posible que yo lo sustituya a él, que él no vaya al infierno, no vaya a la muerte eterna por sus pecados, yo vaya al infierno, yo vaya al juicio ante el gran trono blanco, yo vaya al lago de fuego, que yo asuma los pecados de él, me los transfieran a mí, como si yo hubiese matado, robado, fornicado, vuelto a matar, robar, todos los pecados que él cometa durante toda su vida, me los impute a mí, Padre, como que si yo los hubiese cometido y que yo merezca morir por esos pecados. ¿Es posible? Para dejarlo exento a él, para que él nunca responda penalmente por sus pecados, para que cuando él fallezca físicamente, su alma entre a la eternidad en estado de vida y nunca entre a la eternidad en estado de muerte. ¿Es posible? Y que el Padre dijera: sí, es posible la sustitución, la restitución, vida por vida. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma.
el alma de Cristo en vez del alma de usted. Esa es la expresión por. Que Cristo murió por usted, por mí, en vez de usted, en vez de mí, por causa de los pecados suyos, los pecados míos, que Cristo los asumió, se los dejó imputar a Él. Y Él los pagó en vez de usted, en vez de mí. Como se pagan penalmente los pecados, con la muerte del alma. Y todos los pecados, todos, todo lo que usted va a cometer hasta que se muera. Todo lo que yo cometeré hasta que me muera. Hasta que yo me muera. No importa cuál haya sido la intención por la cual cometimos esos pecados. No importa qué tipo de pecados cometimos. No importa ni siquiera la cantidad total de pecados cometidos. Todos. Cualquiera de ellos que a nosotros nos condenaban a la muerte eterna de nuestras almas, todos ellos sobre Cristo. Y cuando Cristo fue ejecutado a la muerte de su alma por causa de los pecados de usted, los pecados de mí, y entró en la eternidad en estado de desamparo eterno, nosotros entramos a la eternidad en estado de desamparo eterno. Nosotros, nuestras almas, entraron en muerte eterna. Lo que pasa es que en vez de nosotros, fue Cristo. Nos estaba sustituyendo, reemplazando, tomando nuestro lugar, es decir, representándonos Cristo en nosotros, como que si nosotros entráramos al infierno, al juicio del lago de fuego. Ya lo hicimos nosotros, ya nosotros entramos al infierno, al juicio, ante el gran trono blanco y al lago de fuego. Ya lo hicimos, ya estamos eternamente condenados. Lo que pasa es que nosotros no, sino que nuestro representante, el que nos sustituyó la condena, Cristo. Como nosotros, al entrar en la eternidad en estado de muerte eterna, no podemos jamás volver a la vida, es decir, si una persona fallece, su cuerpo se entierra, él ya no puede de la eternidad volver a este mundo, a esta vida terrenal. Como nosotros no podemos, entonces, como Cristo sí puede, porque Él es Dios, Él tiene esa capacidad de poner su vida en el vientre, ahí en el cuerpecito en gestación, le fue preparado un cuerpo al Señor, puso su vida, porque es su alma, entró en Belén de Judá, ¿cierto? Por eso que los verdaderos salvados celebramos Navidad, la Natividad de Cristo. Maravilloso momento de la era humana, cuando el Dios del cielo se hizo hombre, entonces ahí puso su vida. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, entrando al mundo, le fue preparado cuerpo en el vientre de María, ahí entró, puso su vida a Cristo. Aquí, el alma de Cristo sale del cuerpo y entra en la eternidad. Y luego vuelve a poner su vida. O sea, vuelve a tomar su vida, cumpliendo lo que el Padre le había encomendado en Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, salir del cuerpo, el alma, entrando en muerte eterna, sustituyendo nuestra condena, porque Él estaba pagando nuestros pecados, le fueron imputados a Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y al tenerlos todos imputados a Él, entonces Él los pagó. La condena fue sobre Él, muerte eterna del alma, el alma que pecare esa morirá. Y ahora Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había ordenado, volver a tomar su vida. Y cuando la volvió a tomar, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Consumada la salvación de nuestras almas, la vida eterna, la inmortalidad. ¿Ok? Esto es evangelio. Evangelio, que Cristo murió la muerte de nuestras almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. O sea, que Cristo murió la misma muerte de nuestras almas por causa de los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53, conforme al Salmo 69:21, al Salmo 34:30, Salmo 69:21, en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 34:20, no quebrarán huesos suyos. Y otras profecías más que también Cristo las consumó, las cumplió en la cruz, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 5. Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, en el cielo, cuando yo vaya al cielo, alguien preguntará, ¿y por qué estás en el cielo si tú fuiste un pecador? Porque yo creí que Cristo me salvó con todo mi corazón, con fe. Entonces, Cristo dirá al Padre, sí, Padre, déjalo entrar. Entonces, Cristo me justificará ante el Padre. Él creyó en mí.
que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación en el cielo. Cristo es nuestro mediador, ¿ya? Eso está en Romanos 4:25. Perfecto, entonces ahí tenemos nosotros el arrepentimiento y el Evangelio, el anuncio de lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz, su sustitución de condena, para poder darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, la vida eterna, dejarnos con vida eterna. Entonces esa salvación tan grande hay que hacerla efectiva creyéndola con todo el corazón. No sirve creyéndola con incerteza, dudando un poco, diciendo, sí, yo creo que Cristo me salvó, pero no estoy tan seguro. No, no sirve así. No es sumergido Cristo dentro, ¿ya? No ocurre el bautismo. Ya, entonces, lo importante de todo esto que estoy explicando es que o los pecados que nosotros cometemos, desde que nacemos hasta que nos morimos, sin que Cristo nos haya sustituido en la cruz, lo único que le va ocurriendo a un hombre, irremediablemente, un hombre o una mujer, es que conforme va pecando, va acumulando sentencias a la muerte de su alma. ¿Ya? La persona mintió, robó, fornicó, tuvo mal pensamiento, al otro día volvió a pecar, tuvo mal pensamiento, se enojó, deseó a la mujer que no es su prójimo, deseó sexualmente a la mujer de su prójimo, tuvo fantasías sexuales, mintió, robó, tuvo malos pensamientos. O sea, conforme va pecando, va acumulando sentencias. O sea, cometió un pecado, una sentencia a la muerte contra el alma. El alma que pecar, esa morirá. Volvió a pecar, otra sentencia más. Volvió a pecar, otra sentencia más. Volvió a pecar, otra sentencia más. Entonces, conforme el ser humano va pecando, porque jamás podremos, ni tú ni yo, evitar pecar, conforme el ser humano va pecando, va acumulando sentencias a la muerte contra su alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma es un proceso que no se puede revertir. No se puede revertir, no es reversible, digamos. Porque los pecados no se promedian con buenas obras. Penalmente hablando, los pecados no se promedian con buenas obras, ni tampoco las sentencias diversas que se van acumulando por pecar se pueden negociar. O sea, hay condenas múltiples de carácter no penal por pecar, ¿verdad? Cuando uno peca siempre los pecados traen pérdidas. Pérdida del gozo, pérdida de la alegría, pérdida de la paz. La gente que está metida en las drogas pierde su autoestima. La persona que miente ya pierde la paz porque tiene que estar asustado para que no se le descubra la mentira y tiene que cubrir su mentira con otra mentira, ya entra una vorágine, ya un efecto dominó. O sea, siempre el pecado trae pérdida de la alegría, pérdida de la paz, pérdida financiera, trae pobreza. El pecado trae enfermedades. Cuando una persona fornica, tiene sexo con una mujer que no es su esposa, es posible que contraiga alguna enfermedad de tipo de transmisión sexual. O sea, incluso trae enfermedad, trae muerte. O sea, hay un montón de condenas por pecar, que se vienen al ser humano por pecar. Esa ley de la siembra y la cosecha, de Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero aquí lo que estamos hablando nosotros de lo más importante es la condena penal, que siempre es la muerte del alma. No importa el pecado cometido, si fue una mentira, si fue un mal deseo. Si fue una mentira, la condena penal es la muerte del alma, por esa mentira cometida. Si fue un mal deseo, yo deseé mal, le deseé mal a mi prójimo, ese pecado de mente, de pensamiento, también es la misma condena penal, la muerte del alma. Si un día le mentí a mi jefe, le mentí a mi socio, le mentí a mi empleado, si un día le mentí a mi papá, le mentí a mi hijo, no importa, digamos, que haya sido una simple mentira. Penalmente hablando, la condena es muerte del alma. Le mentí a mi empleado, muerte del alma. Le mentí a mi jefe, otra condena a la muerte del alma. Le mentí a mi señora, otra condena a la muerte del alma. Le mentí a mi hijo, otra condena a la muerte de mi alma. Le mentí a mi socio, otra condena a la muerte de mi alma. Voy acumulando condenas. Quedo cada vez más condenado. O sea, sin que la persona haga efectiva esta sustitución que hizo Cristo por nosotros en la cruz, la persona va acumulando y acumulando condenas a la muerte contra su alma. Y este proceso de ir acumulando condenas es irreversible. A menos que la persona crea con todo su corazón que Cristo tomó todos nuestros pecados sobre su cuerpo y Él los pagó todos, dejándonos exentos nosotros de tener que ir al infierno, esperar el tormento, el juicio, ante el gran trono blanco y aquí tener que responderlos penalmente. Entonces tenemos nosotros lo que dijo Cristo
en Juan 8:24. A ver si se ve, se logra ver. Yo no sé si se puede ver. ¿Ah? Por eso, ahí está, ya. Dice Cristo en primera persona, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, o todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera. Penalmente hablando, uno a uno, por sí solo, se condenan cada uno de ellos con la muerte del alma. Por no creer que yo se los pagué, no creéis que yo soy vuestro Salvador, vuestro sustituto, entonces los tendrás que pagar tú. O los pagas tú, o los pagarás tú acá. Un solo pecado, uno, por sí solo. Ese pecado por sí solo, ese puro pecado, por sí solo, se condena con la muerte del alma, penalmente hablando. Independientemente de los demás pecados que usted los pudiera o no cometer, independientemente. Ese puro pecado cometido, dejando el estado de niñez, hizo que su alma entrara en condena, ¿ya? Ahora, una vez que el ser humano pecó y penalmente el alma quedó condenada a la muerte, ya no importa si ya no peca más. Imaginémonos que una persona dejó el estado de niñez, dejó el estado de inocencia, adquirió el pleno conocimiento del bien y el mal, y Dios le empezó a tomar penalmente en cuenta sus pecados al número 1 cometido. De la larga lista de pecados que va a cometer, al número 1, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre su espíritu, cuerpo y alma. El alma quedó condenada. Y una vez que el alma quedó condenada penalmente a la muerte, no hay nada. Ya no importa que ya no peque más, no importa. Ya pecó ya. ¿Me entiende? Ya cometió el pecado. Ahora si después miente o roba, se enoja contra el prójimo, tiene malos deseos, tiene fantasías sexuales, lo que sea, ya es una acumulación de condena nada más. Es que él vaya a tener que responder por tener un grado de condena superior, pero ya no importa. ¿Ya? Recordemos que aquí en este juicio entre gran trono blanco habrán grados de condena, grados, pero todos condenados al lago de fuego, a la muerte eterna. Un pecado penalmente hablando se condena con la muerte del alma, uno. Y cuando el ser humano lo cometió dejando el estado de niñez, y después va a volver a pecar y pecar, pero basta uno, ya no importa que no peque más. Ya no importa que no peque más. Ya pecó. En ese momento su alma quedó irremediablemente desde el punto de vista humano, condenada a la muerte en el lago de fuego. Y no hay nada más que hacer. Entonces, o usted cree con todo su corazón que en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás, en el aspecto penal de la condena, todos sus pecados, Cristo los pagó y de esa manera se los perdonó el Dios Todopoderoso a través de Cristo. Se los perdonó todo en la cruz. ¿Usted cree eso? Porque esa es la verdad absoluta, esa es la verdad absoluta, esa es la verdad del Evangelio. Que el ser humano lo debe creer con todo su corazón para hacer efectiva esta verdad tan grande, ¿verdad? Hacerla efectiva. Si la persona lo duda, lo objeta diciendo sí, pero cuidadito que hay que hacer algo más, eso es objetar la vida eterna que ya Cristo nos consumó en la cruz, entonces la persona va al infierno. No la hace efectiva. Invalida toda la obra de salvación, la invalida. No la hace efectiva para él. Entonces, él va a tener que entonces pagar por sus pecados. Como no creyó que Cristo se los pagó, entonces lo va a tener que pagar él. Porque los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma. ¿No? Ningún pecado quedará impune penalmente, sin ser condenado con la muerte del alma. Cada pecado, no importa el tipo de pecado cometido, no importa el por qué se cometió el pecado, no importa la intención, ni siquiera importa la clase de pecados cometidos. No importa la clase, no hay pecadímetros judicialmente. No existe tal cosa como que esos pecados son condenables con la muerte del infierno, en el juicio, el lago de fuego, y esos no, esos son errores. No, no hay pecadímetro. No hay tal cosa como que hay que medir los pecados. Que la gente que está en el infierno se merece, que están en las cárceles se merecen el infierno. Pero yo, como yo soy una persona buena, que trato de servir al Señor, agradarle, entonces yo cometo ciertos errores. No, todos cometemos pecados. O sea, esa persona que está en la cárcel, que mató, violó, asesinó, estafó, se merece el infierno porque voy a sacar mi pecadímetro, voy a medir los pecados que ellos cometieron. Ah, asesinatos, violaciones, son grandes pecados. Mi pecadímetro dice que se merecen el infierno. Con mi pecadímetro voy a medir mis errorcitos míos. Yo un día
le, le mentí piadosamente a mi hijo. Fue una mentirita piadosa. Un día me enojé con mi señora. Un día le miré el trasero a una mujer que no es mi esposa y la codicié sin querer, pero fue un pecadito chiquitito. ¿Voy a sacar mi pecadímetro? Ah, chiquitito, no. El hecho que usted haya codiciado la belleza de una mujer que no es su esposa, eso se configuró un pecado. Usted adulteró. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5, versículo 27, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que estamos todos liquidados. Porque en alguna medida todos llegamos a hacer esas cosas, ¿verdad? Enojarse contra el prójimo. En Mateo 5:21 Cristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, a los antepasados, respecto de la ley, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. O sea, desde ese punto de vista, y penalmente hablando, estamos todos condenados, sin salvación, desde el punto de vista humano. No desde el punto de vista divino. Entonces, desde ese punto de vista, o todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, penalmente hablando, uno solo de ellos penalmente se condena con la muerte del alma, la muerte eterna. ¿Los pagará usted? ¿Aquí los pagará? ¿Por no haber creído que Cristo se los pagó acá? ¿Por no haber creído que Cristo se los pagó aquí? O ahora cree, antes de que su cuerpo muera, antes que le sorprenda un infarto cardíaco, antes que parte de este mundo usted, ahora cree que Cristo se los pagó en la cruz. O los pagará usted todos sus pecados penalmente. Aquí, o ahora cree que Cristo se los pagó todos acá, en la cruz del Calvario. Y al creer que Cristo se los pagó aquí en la cruz del Calvario, usted está creyendo en la absoluta verdad del Evangelio. Y al creerlo con todo su corazón, usted queda inmortal. Su alma es imposible que sea condenada a la muerte por sus pecados. O sea que usted podrá matar, robar, fornicar, revolcarse en el pecado, matar, volver a revolcarse en el pecado, pecar alevosamente, pecar deleitándose en el pecado. Y nunca más su alma será condenada a la muerte, porque su alma quedó completamente sustituida por el alma de Cristo en la cruz del Calvario. Todo el tiempo que el alma de usted vive incorporada en su cuerpo, o sea, toda su vida terrenal, completa y absolutamente sustituida su alma en el aspecto judicial, condenatorio, moral, espiritual, por el alma de Cristo. Evidentemente no hay que pecar, ¿verdad? Eso es evidente. No estoy hablando que nosotros ahora podemos pecar todo lo que queramos, porque la otro tipo de condena, que son de carácter no penal, muerte del alma, esa ya no, pero los otros tipos de condena que son pérdida de la salud, pérdida de las finanzas, pérdida económica, pérdida de la amistad, pérdidas matrimoniales, hay rompimiento matrimonial, pérdida de la salud porque se enferma el cuerpo por los pecados que he cometido biológicamente, ¿verdad? Tantas cosas de condenas que se vienen de carácter no penal, de esas no quedaremos exentas de esas condenas. Pero de la condena penal, que es la muerte del alma, nunca más. Al entrar por Cristo al camino angosto que va a la vida. ¿Ya? Ahora, dice también la Escritura, el Señor Jesucristo dice, y esto tiene que ver con usted, con su vida terrenal. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 6, más para que sepáis que sobre la tierra tiene el Hijo del Hombre autoridad para perdonar pecados. Cuando el Señor iba a darle sanidad a un paralítico, ¿verdad? Más para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aquí estoy mostrando el escrito original. Sobre la tierra, eso es para usted. Mientras usted viva en la tierra, puede haber el perdón de pecado. Ahora, en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo está escribiéndole a los salvados que estaban en Colosas. Y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos espiritualmente, os dio vida Cristo juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando dice perdonándoos todos los pecados, ese es de carácter penal. O sea, la condena penal por pecar, perdonada. Vuelvo a pecar, perdonado penalmente. Mato, robo, fornico, miento, robo, me deleito en el pecado, vuelvo a pecar, miento, robo, fornico, vuelvo a repetir el pecado, vuelvo. Imposible ser condenado. Porque por todos esos pecados que Cristo, usando de su
omnisciencia, su preconocimiento de saber todos y cada uno de los pecados que nosotros los íbamos a cometer desde que naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer hasta que nos muriéramos físicamente, los cargó todos Cristo. Él ya los pagó anticipadamente antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer. Entonces ya no los podemos volver a pagar nosotros, ya los pagó Cristo desde la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, Cristo supo los pecados que la raza humana iba a cometer. Y penalmente hablando, el castigo penal, que es la muerte del alma, nunca más. Ya nunca más hay infierno. ¿Lo cree? Los pecados que usted cometa los va a pagar aquí en este mundo, de carácter no penal. Pero de carácter penal se los pagó todos Cristo en la cruz. Por eso que Cristo nos dio la inmortalidad a nuestras almas, la vida eterna, al alma. No al cuerpo, porque el cuerpo muere, el espíritu muere. Pero el alma es la que nunca tiene que morir. Más si uno no cree en esta salvación tan grande, entonces como no cree que los pecados se los pagó Cristo penalmente, entonces los tendrá que pagar Él. Porque los pecados no quedarán impunes penalmente. Todos los pecados, penalmente hablando, se pagarán uno a uno penalmente. Ningún pecado en carácter penal del pecado, respecto del carácter penal, quedará impune, sin ser condenado. Entonces aquí el Señor está hablando de nosotros, mientras vivamos en la tierra. Mas para que sepáis que sobre la tierra, por eso es que está subrayado, sobre la tierra el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Mas para que sepáis que sobre la tierra tiene el Hijo del Hombre autoridad, autoridad para perdonar pecados. Hebreos 9:6. Dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y levántate, ¿verdad? Ahora, en Colosenses 2, versículos 13 y 14, dice, perdonando todos los pecados, en la cruz. Entonces, en Mateo 9:6, eso es para nosotros, que cuando vivamos en la tierra, tenemos la posibilidad del perdón de los pecados, haciéndolo efectivo, porque fueron perdonados todos nuestros pecados, pero ese perdón penal de todos nuestros pecados hay que hacerlo efectivo mientras vivimos en la tierra. Si la persona muere físicamente y nunca creyó que Cristo le perdonó sus pecados, nunca lo creyó con todo su corazón, no hizo efectivo el perdón penal de sus pecados por haberlo creído con fe, entonces lo tendrá que pagar Él. Lo invalida todo, invalida toda la salvación y el perdón penal de nuestros pecados. Es por eso que dice que es ahora, mientras vivimos en la tierra. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. La salvación de nuestras almas ocurrió por sustitución de condena. Para nosotros es gratuito. Solamente por la fe en lo que Cristo consumó, creyendo con todo nuestro corazón que cuando Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, nos salvó de nosotros tener que morir en la muerte de nuestras almas por los pecados de nosotros. Ya nosotros no tenemos que, por nuestros pecados, ser condenados al infierno, al juicio y al lago de fuego, porque aquel que en vez de nosotros, por los pecados que nosotros cometeremos siempre mientras vivamos en el cuerpo, de toda nuestra vida terrenal hasta que el cuerpo muera, fue condenado a Cristo, porque Cristo asumió nuestros pecados, Él los asumió, Él se los dejó imputar voluntariamente, por amor infinito a nuestras almas, para que nuestras almas no fueran al infierno. Cristo fue al infierno, al juicio del lago de fuego. Por supuesto que Cristo no fue al infierno. Cuando Cristo entró en muerte eterna, eso ocurrió en la cruz. Él, después de estar en muerte eterna, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, Salmo 22, versículo 2, entró a tomar su vida. Y aquí el Señor entregó su espíritu y murió, ¿verdad? Cuando Él dijo, sabiendo que estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, le dieron a beber vinagre y exclamó a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado, la salvación de nuestras almas, la vida eterna, la inmortalidad, y entregó su espíritu diciendo, consumado es, finish, tetelestai. Entonces Él fue su cuerpo puesto en la tumba de José de Arimatea y Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo no fue al infierno. El infierno, para las almas humanas, el infierno es para las almas humanas que al morir, sin haber entrado por Cristo al camino angosto, sin haberse arrepentido, sin haber creído con fe en el Evangelio, ellos tendrán que responder penalmente por sus propios pecados. Entonces ellos mueren sus cuerpos y sus almas van al infierno a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. En cambio, y para de ahí ser lanzado al lago de fuego. Ahora, este juicio ante el gran trono blanco todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, todas las almas que mueren sin Cristo están en el infierno, esperando que se desarrolle este juicio, que se va a desarrollar al final de los tiempos.
Es el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahora, el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, para las almas, para Cristo ocurrió en la cruz. O sea, las almas humanas, al morir sus cuerpos, salen y van al infierno a esperar en tormento el juicio, para ahí después ir al lago de fuego. En cambio, para Cristo, el juicio y el lago de fuego ocurrió en la cruz. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo muere, definitivamente su cuerpo es sepultado, Él baja a las partes más bajas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados, que eran espíritus angélicos, a los cuales Dios le fue a predicar. No sé por qué le fue a predicar, eso es algo que no está revelado. Y después el Señor tomó cautiva la cautividad que estaba en el seno de Abraham, en el paraíso, y los tomó y se los llevó al cielo. Llevó cautiva la cautividad. ¿Eh? Fue las cosas que hizo Cristo cuando descendió ya como Dios unido al Padre, en toda su deidad. ¿Ya? Cristo experimentó la muerte eterna en un átomo de segundo. En un átomo de segundo. Porque, ¿saben, querido amigo, cuando el ser humano muere, está respirando así, y su alma sale del cuerpo y entra en la eternidad, es un abrir y cerrar de ojos. O sea, la persona muere y abre sus ojos estando o en tormentos o presente al Señor. Los que morimos, aquí no alcanza la muerte, pero morimos en el camino angosto, estamos ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Nuestro espíritu nacido de nuevo y nuestra alma salvada del infierno, presente al Señor. Ausentes en el cuerpo, presente al Señor. Inmediatamente, nuestros ojos se cierran y los abrimos, presente al Señor, en el reino de los cielos. En cambio, estas personas mueren, cierran sus ojos y los abren estando en tormento en el lago de fuego. Y todo, no porque fueron pecadores. Yo soy requete contra pecador, mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy súper pecador. No, si los pecados quedaron todos pagados penalmente en la cruz. Y los pecados de carácter no penal se pagan aquí en la tierra. Así que el tema de los pecados, no. Aquí las personas van porque no creyeron que Cristo penalmente les salvó sus almas de la condena penalmente. De dejarlos, que nunca el alma muriera, que nunca entrara en muerte. O sea, Cristo vino al mundo a impedir que en ningún momento de la existencia eterna del alma, el alma entrara en muerte, sino que entrara en vida eterna. Miren, yo me voy a poner yo como ejemplo. Un día yo nací en este mundo, ¿verdad? Como un niñito, espiritualmente vivo, con un cuerpecito, donde está la ley del pecado, y el alma. Dejé el estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre mi vida, sobre mí. Morí espiritualmente, mi alma quedó condenada a la muerte eterna. Esto es neutral, porque sigue la ley del pecado viviendo en el cuerpo. Entonces un día yo me arrepentí, metanoia. Mi abuela Teresa me empezó a meter Biblia en mi mente. Entonces yo empecé a cambiar mi mente, empecé a arrepentirme, hasta que un día me arrepentí. Reconocí que estaba muerto espiritualmente, con mi mente transformada, ocurrió metanoia, arrepentimiento, reconocí mi condición en la que estaba ante Dios, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, necesitado de nacer de nuevo, le tenía miedo a la muerte, no sabía dónde iba después de morir, no sabía por qué vine a este mundo, para dónde voy, de dónde vengo, muerto espiritualmente. Y judicialmente con mi alma condenada a la muerte, me llené de miedo a mis 10 años, entonces me arrepentí, porque me vi marchando al infierno, porque había pecado, mi alma estaba condenada a la muerte, lo reconocí. Gracias a que mi mente fue transformada, pude reconocer el estado judicial en el cual me encontraba. Me arrepentí. Mi abuela me habló el Evangelio. Me habló del arca de Noé. Me decía que un día Dios iba a mandar un diluvio y a raer de la faz de la tierra a todo ser humano que había creado. Pero hizo un mecanismo de salvación. Le hizo a Noé construir un arca que tenía una sola puerta. Que la gente que entrara por la puerta al arca era salvo del diluvio universal. Que los que no entraban iban a ser objeto de ser muertos por el diluvio. Que cuando Noé entró en el arca, junto con sus 7 otras personas más, 8 en total, vino todo el juicio de Dios sobre el mundo. Todo el juicio de Dios sobre el mundo. Y todos murieron. Pero los que estaban en el arca fueron salvados de la ira de Dios. Y mi abuela, que por sus venas corría sangre judía, Teresa Karkovich,
Me decía, ¿entiendes, necesito, entiendes? Y yo decía, sí, abuelita, sí entiendo. Los que estaban en el arca, habiendo entrado por la puerta, el arca tenía una sola puerta. Y después que pasó el tiempo de espera, Dios cerró la puerta. Y aunque Noé quería abrir la puerta porque la gente empezó a clamar, ábrenos Noé, ábrenos, ya era tarde. Había terminado el tiempo aceptable. Dios cerró la puerta. Y vino el diluvio. Y se los llevó a todos, a toda la gente prediluviana. Entonces me decía mi abuela, ¿entienden? Necesito que la puerta del arca era una sola puerta. Ahora Cristo es la puerta, necesito. En Juan 19 Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. En Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Para los que están en el arca. Todo el juicio cayó sobre el arca y los que estaban en el arca fueron librados del juicio. Quedaron a salvo. Los que quedaron fuera del arca fueron todos destruidos. Bueno, de esa manera mi abuela me hablaba del Evangelio. Me decía mi abuela, Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito. Estaba escrito que Cristo iba a tener que hacer eso, de morir por nuestros pecados en la cruz, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ha sido resucitado para justificarnos en el cielo a los que hemos creído en Él, que Él nos salvó por sustitución de condena. Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación en los cielos. Cuando yo me vaya al cielo, los ángeles preguntarán, el Padre Celestial preguntará, ¿y por qué estás aquí si tú pecaste toda tu vida? Y yo diré, porque Cristo murió por los pecados míos. Y Cristo responderá, sí, Padre, yo morí por los pecados de Él y Él lo creyó con fe. Y Cristo me justificará. Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Qué lindo esto es puro evangelio. Puro evangelio. Entonces, de manera que o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, porque usted va a cometer pecados hasta que se muera. Penalmente hablando, uno a uno se pagan con la muerte del alma. Por sí solo, ¿ah? Un pecado, cualquiera sea, por sí solo, penalmente condenado con la muerte del alma. O los pagará usted por no haber creído que Cristo se los pagó, o ahora antes de morir, cree que todo se los pagó penalmente Cristo en la cruz del Calvario. Y de esa manera Cristo le ha perdonado todos los pecados de usted antes de que usted naciera en este mundo y los empezara a cometer. Porque tenemos que incluir el concepto de la omnisciencia del Señor, ¿verdad? El Señor no requiere que transcurra el tiempo para saber cuándo yo iba a nacer en este mundo, del vientre de mi mamá, iba a empezar a vivir, a cometer los pecados hasta que yo me muriera, para Cristo darse cuenta y saber realmente la cantidad total de pecados que yo los iba a cometer. No, antes que yo naciera, Cristo me los supo todos. Los pecados que cuando yo naciera, los empezara a cometer, no importa la causa por la cual yo cometí los pecados, no importa el por qué los cometí, ni siquiera importa la cantidad de pecados cometidos, no importa cuáles sean los pecados cometidos, no importa, porque Cristo los supo todos y los cargó todos en la cruz. En 2 Corintios 5:19 leemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, ¿quiénes sí les toman a los hombres en cuenta sus pecados? La religión. Los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos calvinistas, los católicos, la religión le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Y resulta que la salvación de nuestras almas es sin tomarnos en cuenta Dios a nosotros los pecados, porque los pecados de nosotros le fueron imputados a Cristo, y Él los pagó todos, y nunca más existen. Nuestros pecados, our sins no longer exist, no existen más. Criminally, our sins no longer exist. Because Christ died for our sins, and so he said that. No existen más porque Cristo murió por los pecados de nosotros, y de esa manera nos salvó, por sustitución de condena. Usted tiene que creer de todo corazón que Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted, para que usted no tuviese que morir la muerte de su alma por los pecados del alma de usted. Que usted ha quedado impune penalmente, impune penalmente. Que Cristo nos ha cubierto todo evento pecaminoso. ¿Ah? Hay seguros que son condeducibles. Cuando uno tiene un siniestro, el seguro le empieza a cubrir desde un monto en adelante. Si todo el daño, todo el gasto que hay que pagar por la colisión, hubo un accidente, un choque,
y los gastos totales suman 3 millones de pesos, si el seguro tiene una cobertura a partir de 1,5 millones, el seguro me paga 1,5 millones. El primer 1,5 millones lo tengo que pagar yo. Pero porque tiene una cobertura, tiene una cierta cobertura, no toda la cobertura, es parcial. Pero Cristo nos ha dado un seguro de vida eterna que cubre toda cobertura de toda nuestra vida terrenal. Que no hay pecado que yo lo cometa, que penalmente hablando lo tenga que pagar yo con la muerte de mi alma. Yo los pagaré mis pecados, pero no penalmente. Los pagaré, no quedaré exento de pagarlos yo, pero de diferentes otras maneras que no son la forma penal, que es la muerte del alma. Porque de eso se trata. Por eso que el Señor dijo en Mateo 16:26, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿De qué recompensa dará al hombre por su alma? Cuando el que está en el infierno tenga que comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, ¿qué le dará a cambio este ser humano, su alma? ¿Qué le dará a Dios a cambio de que su alma no sea condenada penalmente? Nada, porque el pecado penalmente tiene que ser condenado con la muerte del alma y no hay más. Entonces, o los paga usted penalmente con la muerte de su propia alma, los pecados que usted cometerá siempre, o usted cree que todos los pecados que usted cometerá siempre hasta que se muera, ya se los pagó Cristo penalmente. Y creyéndolo con todo su corazón, hace efectiva el perdón penal de todos sus pecados. La inimputabilidad penal, que es la muerte del alma. Alma inimputable penalmente. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera penalmente. Todo me es lícito penalmente hablando. 1 Corintios 10, versículo 23. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Pero penalmente hablando, respecto de ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, todo me es lícito. Yo puedo matar, robar, fornicar, pero no todo me conviene porque las condenas de tipo no penal se van a ejercer sobre mi vida. De eso no seré librado. Sufrimientos, dolores, pobrezas, miserias, desamores, enemistades, depresión, desilusiones, angustia, por pecar, que son las condenas de carácter no penal. De eso no seré librado. Es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, a los santos del Señor, a los que ya tenemos vida eterna, que ya hicimos por la fe en el Evangelio la inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna, mediante el Evangelio, ¿verdad? ¿Es tan lindo 2 Timoteo 1:10? Es precioso 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, se está hablando de la gracia, la salvación gratuita, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma. Eso es lo más lindo. No contra el cuerpo, porque el cuerpo muere. No contra el espíritu muere. Lo que pasa es que Dios lo hace nacer de nuevo. Pero que abolió por una parte la muerte para el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad. Inmortalidad, mediante el Evangelio, 2 Timoteo 1:10, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, la muerte de nuestras almas ya no pueden ser condenadas a la muerte. En justicia, nadie es condenado 2 veces a la muerte de su alma por los mismos delitos. La muerte de mi alma la padeció Cristo, entonces mi alma ya quedó exenta. Cristo pagó, yo ya no tengo que pagar. Afuera, en mi garage, tengo un vehículo muy caro. Yo lo pagué cash íntegramente, hasta el último centavo. Entonces ahora el vehículo es mío. Yo no lo tengo que volver a pagar. Cristo me compró mi alma y Él pagó el precio, que fue su propia alma entrando en condena, para que mi alma no fuera condenada por mis pecados. Pagó hasta el último centavo. No pidió rebaja al Señor. ¿Cuál es el precio por los pecados de Él? La muerte eterna de su alma. Yo pago ese precio, dijo Cristo. Entro en muerte eterna del alma de Él. Cristo entró en muerte eterna, clamando de día y de noche en el Salmo 22. Y luego que pagó íntegramente el precio que debía pagar yo, volvió a tomar su vida y dijo, consumado es. Juan 19:28. Está saldada la deuda, pagada hasta el último centavo. Ya tú no tienes que pagar nada más. En cuanto a la salvación de tu alma, la inmortalidad, completamente pagado el precio. Cristo en la cruz dijo, finish, finiquitado, tetelestai, consumado es, todo el precio pagado. Yo pagué el precio en rescate de tu alma. Ahora tienes que creerlo nada más, solamente creerlo. Y al creerlo con fe, con todo tu corazón, Dios te declara justo.
solamente por creer. Tú que eres un inmundo y perverso pecador, injusto, Dios te declara justo, te justifica porque Dios se agradó de que tú le creíste, sin ver, solamente oyendo el evangelio que está escrito en la palabra del Señor, en 1 Corintios 15, el 1 al 5. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Estos son buenas noticias de salvación, maravillosas. ¿Ok? Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra de perdonar pecados, mientras tú vives en esta tierra. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, pues dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes de que mueras, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. Cuando el ser humano que no quiere atender al mandato al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio de Marcos 1:15, no se quiere arrepentir, cauteriza su mente, la cauteriza, mente cauterizada, que no funciona bien, corrompida, porque no quisieron tomar a Dios en cuenta, Romanos 1:28, y como a ellos no les agradó tener a Dios en cuenta, entonces Dios los entregó una mente reprobada, mente que no funciona bien. No podrán jamás verse como están. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no ocurre el arrepentimiento, el cambio de mente, no podrán conocer la verdad respecto de cómo se encuentran ante Dios y tampoco podrán conocer lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle vida eterna al alma. Porque tienen que arrepentirse. Que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Voy a ver si lo puedo escribir esto, borrando. ¿Qué puedo borrar? ¿Qué puedo borrar? Voy a anotar la cita. La cita es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 hasta el 26. Léalo usted en su casa, si usted se digna tener una Biblia y valorar lo que le estoy explicando, porque estas son palabras de vida eterna. 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Dice, porque el que ha de servir al Señor, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Se oponen al verdadero arrepentimiento para salvación. Se oponen al verdadero evangelio. Se oponen. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan aquí, que cambien su mente, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no cambian su mente, que está corrompida, y no la transforman, y no la conforman a lo que dice la Biblia, si no conforman su mente a la Biblia, no podrán conocer en el real estado en que se encuentran, tampoco podrán reconocer lo que Cristo hizo en la cruz para darle salvación, porque como no se verán con sus almas condenadas a la muerte, según ellos no requerirán una sustitución de condena. ¿Me puede creer usted, mi querido amigo, que hay personas que nunca en su vida, desde que nacieron hasta el día de hoy, se han visto ellos con sus almas condenadas al lago de fuego? ¿Nunca? Ellos solamente saben que el pecado es malo y que las personas no se pueden ir al cielo siendo pecadores. Entonces ellos ponen atención a un falso evangelio. Porque como no se han arrepentido para salvación, entonces eso les faculta para creer en un falso evangelio. Porque está con su mente corrompida. No le funciona bien. Entonces ellos dicen que para ser salvo hay que depositar fe en la sangre de Cristo. Y siempre la sangre de Cristo es inmaculada, es para los que ya hemos sido salvos. O sea, la sustitución de Éxodo 21, versículos 23 al 25 es vida por vida. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. El alma no tiene sangre, es inmaterial, no es biológica como el cuerpo. Y es el alma
que por pecar está condenada. Y la muerte del alma no es como la muerte del cuerpo. El cuerpo cuando muere queda enterrado en el cementerio, o cremado y su polvo echado en un ánfora, o echado al mar, o comido por los animales. Ahí muere el cuerpo. Pero el alma tiene existencia eterna. Y la muerte del alma es cuando el alma sale del cuerpo, va al infierno a esperar en tormento el juicio, y aquí será desamparada eternamente en el lago de fuego, existiendo eternamente en estado de desamparo eterno. Existiendo eternamente desamparada. Se quitó el amparo para siempre aquí. Al morir aquí, el ser humano en el camino ancho y entrar por esta puerta ancha a la perdición, sella eternamente el destino de su alma, sin poder revertir este destino, sin marcha atrás, porque entra al infierno a esperar en tormento el juicio y aquí lanzado al agua de fuego. En este juicio no hay salvación para el alma, es puro grado de condena nada más. Eso cuando muere el cuerpo. En cambio aquí, estando el cuerpo vivo físicamente, al entrar por esta puerta, el ser humano sella eternamente el destino de su alma para bien, no para mal, para bien, porque entra a la inmortalidad de su alma. Hace efectiva la inmortalidad de su alma, la vida eterna prometida por Cristo. Al pecar, imposible ser condenada a su alma a la muerte, queda con inmortalidad. Y estando en vida física, y cuando muere, aquí entra al cielo. Presenta al Señor ausente en el cuerpo. ¿Ya? Ausente en el cuerpo, presenta al Señor. Lo tenía escrito por ahí. Ausente en el cuerpo, presenta al Señor. Yo tengo pasajes escritos en los dinteles. Y Mateo, Cristo en la eternidad, al poner su vida, la de su alma, allí, ser desamparado por el Padre para luego volverla a tomar. ¿Cierto? Eso es Juan 19:28. Ausente del cuerpo, presenta al Señor. 2 Corintios 5:8. Ausente en el cuerpo, el alma y el espíritu, presenta al Señor. 2 Corintios 5:8. 2 Corintios 5:8. Hay personas que a mí me dicen, y con esto estoy terminando, don Ulises, ¿usted cómo se atreve a decir que una persona que se murió se fue al infierno? ¿Cómo sabe usted? Si la persona no era creyente. Así me dicen a mí. ¿Cómo usted puede saber que una persona, porque usted está diciendo que este señor Claudio, este señor que era del Maravillas del Mundo, Claudio Iturra, se fue al infierno? Claro, porque Claudio Iturra manifestó que era budista. ¿Y cómo puede saber usted que Sebastián Piñera, que fue un gran presidente de derecha, yo Ulises, yo soy de ultraderecha, se fue al infierno? O que el señor Melnik, ¿cierto?, que fue una persona que yo lo defendí mucho al señor Melnik, era un político que él sirvió en el gobierno de mi general Augusto Pinochet Ugarte, yo soy pinochetista. ¿Cómo Sergio Melnik se fue al infierno? Bueno, porque son personas que evidencian que nunca depositaron fe en el Evangelio y que nunca se arrepintieron. Cuando una persona se arrepiente para salvación, hace un cambio de mente y reconoce que está condenado al infierno. Y hay un cambio ahí en su manera de autopercibirse. Se entiende condenado. Y ve que las otras personas que le rodean también están tan condenados como él al infierno. Entonces, la persona empieza a ir en pos del rescate de otras almas. ¿Cómo puede saber usted que una persona, si se murió, se fue al infierno, si usted no lo conoció? Bueno, todo lo que yo vi de él era una persona que vivía tranquila en este mundo, gozando de los placeres del mundo, totalmente desapercibido de la condición en la que él estaba. Por eso. Es como que una persona, por ejemplo, esto de saber si una persona ha sido salva o no, es como que una persona está apartada en un lugar muy, muy lejano de la ciudad, tal vez esté de vacaciones, y empieza a caminar en la noche a la luz de la estrella, y de repente ve que hay un volcán en erupción, que está ebulliendo mucha lava, que está habiendo temblores, y mira hacia el cielo y ve un gran asteroide cayendo en dirección hacia la Tierra. O sea, ve que viene una amenaza sobre la Tierra. Esa persona ya no puede quedarse tranquila. No puede vivir gozando del mundo, haciendo su rutina, conversando de partidos de fútbol, conversando de política y no advirtiéndole a la gente lo que se viene.
un asteroide viene a chocar contra la Tierra, está saliendo lava volcánica de un lugar donde yo fui de vacaciones, viene algo grande para este mundo, tengamos que resguardarnos de la amenaza que se viene, ¿verdad? Cuando una persona se arrepiente, reconoce la condición judicial en la que se encuentra, su alma condenada al mismo lago de fuego, por pecar, moralmente corrompido y espiritualmente muerto. Lo reconoce, entonces empieza a decirle a las demás personas, estamos condenados, necesitamos ser salvos del infierno. Y la persona cuando deposita fe en el Evangelio, el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados ha sido la inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna. Lo he creído, lo he hecho efectivo, y entonces le empieza a predicar a las demás personas. Es un cambio radical lo que ocurre con la persona. O sea, antes de ser salva del infierno, la persona está muerta espiritualmente. Es un mundano. Y yo cuando veo a personas como Sebastián Piñera, Sergio Melnik, Claudio Iturra y otras personas más, por ejemplo, yo nombré en el video anterior a Olivia Newton-John, que era una australiana que a mí me gustaba mucho, cantaba canciones muy románticas. Yo nunca a ella la vi en un discurso diciendo, saliendo con un micrófono, digamos, a tanta gente que le seguía. Mis queridos amigos, les quiero contar del decreto condenatorio que existe en la Biblia. Dice ahí Dios, el alma que pecare esa morirá. Y hemos pecado. Y por haber pecado quedamos condenados al lago de fuego, a la muerte eterna de nuestras almas. Mas Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros para que nosotros no tuviésemos que ser condenados a la muerte de nuestras almas, producto de nuestros pecados. Créanlo para que se vayan al cielo y al morir no se vayan al infierno. Yo nunca vi a Olivia Newton-John diciendo eso. Olivia Newton-John. O a Elvis Presley. O a otras personas que han muerto que son tan famosas. Entonces, don Ulises, ¿cómo usted puede saber que una persona que murió, lo más probable es que se haya ido del infierno? ¿Cómo sabe usted que esa persona... Por la evidencia de su vida. Una persona que ha sido salva, lo ha sido del infierno. Y fue salvo del infierno porque él se vio marchando al infierno. O sea, la salvación del infierno inicia cuando la persona se encuentra, se ve marchando al infierno. Si una persona que no se ve marchando al infierno, seguirá caminando rumbo al infierno. O sea, una persona, para poder ser salva del infierno, la persona tiene que ver el infierno. Ver que por este camino, el final del camino va al infierno. Y la persona entiende que tiene que salir de este camino, ser salvo del infierno. ¿Cómo yo me doy cuenta que las personas que mueren se han ido al infierno? Porque nunca se vieron marchando al infierno, nunca lo clamaron, nunca se los avisaron a los demás. Nunca se entendieron necesitados de ser salvos del infierno. No, nunca. Diosito es puro amor, yo hago mi vida, no le hago mal a nadie. Y ya pecaron, ya al haber pecado ya no importa que no pequen más. Le bastó un pecado. Cuando la persona muere espiritualmente, queda así. Alma metida en el cuerpo. Un hombre natural, igual que un hombre animal. Los animales tienen alma, no tienen espíritu. El espíritu le permite al ser humano poder relacionarse con Dios. Los animales no tienen espíritu, son seres emocionales. Animales. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, el apóstol dice, porque el hombre animal, porque tiene un alma, igual que un alma animal, y el cuerpo. En los escritos de las cartas los autores católicos dicen el hombre natural, pero el escrito original habla del hombre animal, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, la persona murió espiritualmente. Entonces, la persona nunca se arrepintió para darse cuenta que estaba muerto espiritualmente y su alma condenada a la muerte y moralmente corrompido. Siguió así, viviendo su vida, nunca entró por Cristo, porque no se arrepintió para darse cuenta que iba al infierno para poder entrar y creer en el Evangelio, creer la sustitución de condena. No la necesitó porque él no se vio condenado a la muerte de su alma. Aquí muere físicamente. O sea, aquí le fue quitada la vida a su espíritu. Acá le es quitada la vida al cuerpo. Y aquí le será quitada la vida al alma. El alma entrará en muerte eterna. En cambio, las personas que vamos al cielo, un día se nos fue quitada la vida al espíritu. Morimos espiritualmente. Pero aquí, al reconocernos como estábamos, al ocurrir la metanoia, el cambio de mente para darnos cuenta cómo estábamos, espiritualmente muertos, moralmente corrompidos, judicialmente con el alma condenada a la muerte, y creímos, estando muertos, creímos con fe en el Evangelio, entonces la condición espiritual cambió. Nacimos de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente, nacimos de nuevo.
Ahora le fue quitada la vida al espíritu, pero el espíritu nació de nuevo. Estoy vivo espiritualmente. Le será quitada la vida al cuerpo. Será quitada la vida al cuerpo. Pero nunca le será quitada la vida al alma. Miren qué maravilloso. Nunca le será quitada la vida a mi persona, a mi alma. Nunca. Ahora, por eso el Señor habla de entrar, ¿cierto? Entrar por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, versículo 9. El que por mí entrare será salvo de ir al infierno. Y se entra depositando fe en el Evangelio. A ver, un muerto espiritual, ¿puede arrepentirse y puede creer en el Evangelio? Sí. Cuando Adán pecó contra Dios, entró en muerte. Y estando muerto, oyó su alma la voz que le llamaba. Adán, ¿dónde estás tú? Las almas son las que oyen, son nuestras personas, a pesar de que estamos muertos espiritualmente. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo, escribiéndole a los salvados de Éfeso, les dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estando muerto espiritualmente el ser humano, estando muerto, su alma, que es la que oye, puede oír. La demanda del Señor a entrar por la puerta estrecha. Entren para que sean salvos del infierno. A los colosenses, el apóstol Pablo también, en Colosenses 2, versículos 13 y 14, dice, y a vosotros estando muertos, acá, muertos, y a vosotros, colosenses, estando muertos en pecados, y no siendo judíos. Los judíos se circuncidaban por el pacto antiguo que tenía Dios con ellos. En la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Lo hizo nacer de nuevo. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos, muerte del alma por pecar, anulando el acta de los decretos. Porque esos decretos se aplicaron sobre Cristo. Los pecados nuestros estaban sobre Cristo y se aplicaron sobre Cristo. Ya no se pueden volver a aplicar sobre nosotros, porque los pecados de nosotros fueron sobre Cristo. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Muy bien. O todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, penalmente, se condenan con la muerte del alma, ¿los pagará usted en el lago de fuego, teniendo que comparecer previamente en el juicio ante el gran trono blanco, habiendo sido sacado del infierno? Porque así se pagan los pecados penalmente con la muerte del alma, por no haber creído que Cristo se los pagó. O ahora, antes de que usted muera, cree que Cristo se los pagó en la cruz, pero lo tiene que creer con todo su corazón para hacerlo efectivo. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio, con todo el alma. No así nomás. Tiene que creerle con todo el corazón a Dios, porque Dios entregó toda su vida en la cruz y a cambio pide que le crea con todo el corazón, no con un porcentaje de su corazón, no dudando. Esto es lo mismo que en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando se habla de pedir sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, nada dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. No espere pues recibir cosa alguna el que tal haga, el que dude. El que pida, dudando. Padre Celestial, yo le pido sabiduría, Señor, deme sabiduría, porque no tengo sabiduría. Yo se lo pedí al Señor, ¿me lo dará? Yo creo que sí, pero puede que no. Puede que no me dé sabiduría, porque como soy porfiado, a veces no lo obedezco, me porto mal. No, pero puede que sí, me va a dar sabiduría. No, pero puede que no. Eso es dudar, cavilar. No espere pues recibir cosa alguna el que dude. ¿Cuánto más la salvación del alma?
Cristo lo hizo todo en la cruz, pagó el precio íntegro en rescate a nuestra alma. Usted lo tiene que creer con todo el corazón. No diciendo, sí, Cristo me salvó, sí. Pero, o sea, yo ahora puedo matar, robar, fornicar y aún así me voy al cielo. No, yo tengo que, al estar dudando, usted va a estar dependiendo de usted. Usted va a estar diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que usted tendría que seguir haciendo y dejando de hacer. Porque si usted no sigue haciendo y no sigue dejando de hacer, entonces igualmente se va al infierno. O sea, Cristo me salvó, pero yo tengo que dejar el pecado. Tengo que dejar la tibieza, porque si yo no dejo la tibieza, me vomita de la boca, me voy al infierno. Yo soy salvo, sí, pero tengo que guardar santidad, porque si yo soy salvo, Cristo me salvó, pero si yo no guardo santidad, me voy al infierno. O sea, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo tengo que seguir haciendo. Tengo que guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, obedecer los mandamientos, guardar santidad. O dejando de ser tibio, dejando de ser pecador. Entonces usted va al infierno, porque usted no está creyendo con fe. Dice el apóstol Pablo, temamos pues, mundo cristiano, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de las obras, en su reposo, en el reposo de Dios para nosotros, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros, dice el apóstol Pablo, desde esta vereda, desde la vereda del camino angosto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, nos dio la vida eterna. Como a ellos también se les anunció la buena nueva. A nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. La diferencia entre nosotros y ellos es la siguiente. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Y ahí está. Mas nosotros los que hemos creído entramos, pero ellos creyeron pero sin fe. Creyeron dudando. Y al creer dudando, eso los convierte a ellos en personas que estarán dependiendo de sus méritos. Finalmente estarán dependiendo de ellos, diciendo que la salvación la consumó Cristo, pero que yo tengo que hacer y dejar de hacer, porque si yo no hago o no dejo de hacer, igualmente me voy al infierno. Estarán tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero ellos le darán la connotación, la significancia de que sí tiene que ver con la condenación. Pasajes como Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Entonces no hay que ser tibio. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo, de Mateo 24:13. Entonces yo tengo que perseverar hasta el fin, porque si no, no soy salvo. O Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? ¿De qué manera vas a evitar el infierno si no quisiste creer que Cristo te salvó? Habiendo descuidado. Los traductores católicos le colocan en presente. Si descuidamos, está en pasado en el original. Habiendo ya no quisiste creerlo. ¿De qué manera vas a ser salvo del infierno? Habiendo dado vuelta a la página, no queriendo creer en Cristo. ¿De qué manera vas a ser salvo del infierno? Eso significa Hebreos 2:3. En Romanos 8 dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay un punto final del versículo 1. A continuación el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos, que quedaron abolidas esa ley penalmente. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romanos 5:13. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15. Aboliéndola penalmente, porque los pecados nuestros penalmente fueron todos pagados, dejando sin sentido que la ley siguiera vigente penalmente. Ahora la ley está vigente, pero moralmente. Y la condena moral no es la muerte del alma. Eva estaba pecando, ¿verdad? Estaba rodeando el árbol, estaba codiciando su fruto, oyendo la voz de Satanás, conversando con Satanás, codiciando su fruto, porque dice la Escritura que codició Eva el fruto, que Eva le mintió a Satanás porque Eva le dijo, Dios ha dicho no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
versículo 3 de Génesis 3, en circunstancia que el Señor había dicho a Adán, Génesis 2:16, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, más del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Eva le agregó, no comeréis de él ni le tocaréis, dijo Dios, para que no muráis. Estaba mintiendo, estaba codiciando. Y como si esto fuera poco, flagrantemente, tomó del fruto, lo tomó, lo arrancó y lo comió. Pero el pecado no entró al mundo por Eva, porque Eva estaba sin ley. Dios no le había dicho a Eva, no mentirás, no codiciarás, no comerás del fruto. Dios le había dado ley a Adán con un mandamiento. El día que comas del fruto morirás. Cuando Eva comió, Eva estaba sin ley. El pecado no entró al mundo por Eva, porque Eva estaba sin ley divina. Cuando Eva le dio a su marido, el cual comió, entonces conocieron que estaban desnudos. Entonces el pecado entró al mundo. Por eso que Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, ¿cuál ley? La ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, que tenía 10 mandamientos, o la ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, que tenía un mandamiento. ¿Cuál ley? La ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, que tenía un mandamiento, no comer del fruto. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Eva estaba pecando. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eva no fue inculpada, porque estaba sin ley. Cuando Cristo da abolición a la ley, como dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15, esa abolición fue de carácter penal, porque todos los pecados nuestros, las infracciones a la ley de los mandamientos, le fueron imputadas a Cristo. La de toda la raza humana, las pagó una a una, dejando sin sentido que la ley divina, siguiera vigente penalmente. Ahora la ley de Dios sigue vigente moralmente. La condena penal hoy quedó abolida en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la moral divina, pero está vigente por la incredulidad. Hoy la condena penal no es por pecar, sino por no creer. Porque al no creer el hombre, la salvación tan grande efectuada por Cristo en la cruz, la salvación de nuestras almas, la inmortalidad, la vida eterna, prometida por el Señor, ¿verdad? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces el hombre le está dando la connotación a Dios de que es un mentiroso, que no es cierto que nos dio la vida eterna. Y sí, nos dio la vida eterna aquí en la cruz. Entonces, al no creer, la persona hace a Dios mentiroso. Y eso sí que ya no tiene perdón de Dios. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 22:18, interpuso juramento, prometió y juró. Hebreos 6, versículos 13 al 18. Prometió y juró darnos a nosotros la vida eterna. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, esa bendición es para el alma. Que el alma obtuviera la inmortalidad, la vida eterna. No era una bendición terrenal, porque el mismo Señor Jesús dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma, verdad? Mateo 16:26. Ahora, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, además de prometer, interpuso juramento. Por lo cual, por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuál es la gran voluntad del Señor respecto a nuestras almas? Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 24 al 25. Que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia. 2 Pedro 3:9. Ahí está la gran voluntad salvífica del Señor. Y esa gran voluntad, esos buenos deseos, ¿se quedaron así? ¿En buenos deseos? No, se llevaron a cabo en la cruz. Cristo en la cruz se ha convertido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cristo en la cruz del Calvario se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cuando el apóstol Juan está escribiéndole a la iglesia, exhortándola a no pecar, dice, 1 Juan 2, versículos 1 y 2, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis,
Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ha salvado a todos los seres humanos del mundo. Por lo tanto, la condena ya no es por pecar. Lo ha salvado, el ser humano ha salvado a todos los seres humanos del mundo de ellos ser condenados por sus pecados. Ya no son condenados por sus pecados. Pero por no creerlo, hacen a Dios mentiroso. Dios Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna, a nosotros. Dios Padre. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, sumergido dentro espiritualmente, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Dios Padre ha dado testimonio a todos de que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Dios Padre ya lo ha dicho. Ha dicho que nos ha dado vida eterna. No solamente Dios Padre, además Dios Hijo. En Juan 10:28, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y en la cruz de Calvario, consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Entonces, cuando una persona no sabe a dónde va después de morir, es porque no ha creído que Cristo le dio la vida eterna, cuando Cristo murió por los pecados de él, de la persona. Y eso lo condena porque no creyó, y al no creer está haciendo a Dios Padre y a Dios Hijo mentiroso. Es por eso que la persona va al infierno por no creer lo que Cristo dijo, no creerle a Cristo. En Juan 16:9 Cristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Pecado de incredulidad a Cristo. Cristo dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que nos dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. ¿Y dónde la consumó? Aquí en la cruz. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios, yo le doy vida eterna. El Hijo de Dios nos ha dicho que nos ha dado vida eterna, ¿sí? Y que la consumó en la cruz la vida eterna. Yo creo, entonces tengo vida eterna, porque le creo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer en el Hijo es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. De Hebreos 10, versículos 26 al 30. Rehusar creer en el Hijo. El Señor nos ha dado vida eterna. Al pecar nunca más condenado. No. Sí, Cristo nos salvó. Pero la salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que nosotros tenemos que hacer y dejar de hacer. Si yo peco, pierdo la salvación. Esa persona está pecando por incredulidad, rehusando creer que Cristo, cuando nos dijo que nos dio la vida eterna y la consumó en la cruz, la consumó para nosotros la vida eterna. ¿Ah? Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y desborde fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? El Hijo de Dios nos ha dicho que nos ha dado vida eterna, y tú dices que no, que la salvación se pierde. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Hacer inmunda la sangre del pacto es decir que cuando una persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, entra a la persona a la vida eterna, a la salvación, pero que ahora esa salvación se puede perder. ¿Y entonces para qué está la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado que cometemos los que ya hemos sido salvos de ir al infierno, nuestras almas. No son quitadas las inmundicias de la carne. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos va limpiando constantemente los pecados que vamos cometiendo. La persona que dice que la salvación se pierde por pecar está teniendo por inmunda la sangre del pacto que nos limpia de todo pecado. Para esa persona no queda más sacrificio por los pecados.
Si él no creyó que el sacrificio de Cristo le ha dado la inmortalidad para su alma, no hay ninguna otra forma en que él tenga que ser exento de la condena, porque los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma. Como no lo creyó, los pagará él. Los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma. Entonces la condena hoy en día, la condena penal, es por la incredulidad a Cristo, ¿ya? Porque Cristo dijo que nos dio la vida eterna. Entonces no creer en Cristo, Cristo dice respecto de sí mismo en Juan 3:18, el que en él cree, Cristo está hablando acerca de sí mismo, el que cree en Cristo, el que en él cree no es condenado. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, yo le creo, la tengo la vida eterna. Pero el que no cree, invalida la vida eterna, la anula por la incredulidad de él. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. La condena penal ahora es por no creer a Cristo y por no creer lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es lo que tuvo que padecer Cristo? La muerte no es por nuestros pecados. O sea, la persona va condenada al infierno por la incredulidad a Cristo y por la incredulidad en el Evangelio. En Marcos 16:16 es el mismo Señor Jesucristo, lo está diciendo antes de Cristo ascender a los cielos, a reunirse con su Padre, habiendo dado la gran comisión, diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, pero como resultado de haberlo creído con fe, yo le sumergiere dentro de él al Espíritu de Cristo, o sea, fuere bautizado espiritualmente, esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Porque la salvación ya fue consumada. Se hace efectiva creyéndola. Al no creerla la invalida y la persona va a pagar por sus propios pecados, porque no creyó que Cristo se los pagó. O los paga usted, aquí, usted cree que se los pagó Cristo. Y no hay más, no hay ninguna otra alternativa más. Entonces la persona, ahora, la condena penal para la persona, ya no es por los pecados. Usted puede matar, robar, fornicar y queda incondenado, digamos, inimputable penalmente. Sino que la condena es por no creer a Cristo y no creer en el Evangelio. Juan 3:18 y Marcos 16:16. Para que usted haga efectiva esta salvación tan grande, que es vida eterna para su alma, inmortalidad, tiene que decirle a Dios ahora, mi Dios, me arrepiento, cambio mi mente, Señor, hago un cambio radical en mi forma de autopercibirme. Me reconozco moralmente corrompido, jamás podré evitar pecar, reconozco espiritualmente muerto, necesito que usted me haga nacer mi espíritu de nuevo, me reconozco con mi alma condenada a la muerte por haber pecado, necesito que usted me salve mi alma, pero yo creo que mi alma fue salvada aquí en la cruz, creo que Cristo murió por los pecados míos, y así me salvó mi alma, de mi alma tener que ser condenada por los pecados míos. Con todo mi corazón lo creo, y ahí usted hará efectiva la vida eterna para su alma, la inmortalidad, mediante el Evangelio, ¿verdad? La inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Sustitución de condena. Dios entonces lo tomará, lo hará renacer espiritualmente, pasar de muerte a vida, lo sellará con el Espíritu Santo hasta la redención. Seguridad eterna de vida eterna. En Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Cristo nos dijo, yo le doy vida eterna, y cree al que me envió, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe para hacer efectiva la vida eterna. No está incluido el que tú dejes la tibieza, seas fervoroso, cumplas los mandamientos, guardes santidad, dejes el pecado. No está incluido eso. Tus méritos no están incluidos. En cuanto a la salvación del infierno, no están incluidas las conductas, que la persona sea buena o sea mala. No, si la persona es buena o mala, al morir se va al infierno. Aquí al entrar por Cristo, si la persona es buena o mala, al morir se va al cielo. Lo único que permitió que la persona quedara inimputable fue su fe en lo que Cristo consumó, y nada más. Pero para poder depositar fe en lo que Cristo consumó, antes la persona tiene que cambiar su mente para darse cuenta de la condición en la que se encuentra. Muy bien, mi querido amigo. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.